Y la Subsecretaría de Telecomunicaciones acusó a las grandes empresas de hacer un fuerte lobby que impide mejorar las políticas públicas en beneficio de los usuarios y la competencia, mientras las empresas se defienden argumentando que las medidas tomadas por la autoridad empeorarán el servicio. ¿De qué manera esto puede afectar a los usuarios del celular? ¿En qué consiste esta pugna? Bueno, se lo vamos a preguntar a Pedro Huichalaf, ex subsecretario de Telecomunicaciones. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos aquí esta noche. Muy buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que cuando uno ingresa a ver de qué se trata este tema, se encuentra con un montón de términos técnicos bien específicos. Entiendo que hay dos distintos escenarios en los cuales se está viviendo este tema. Me gustaría primero que partiéramos explicando de qué se trata esto. Mira, primero hay que mencionar que los servicios de telecomunicaciones se utilizan en lo que se denomina el espectro radioeléctrico. El espectro es el aire, en virtud del cual pasan los servicios. Por ejemplo, cuando uno escucha una radio y la sintoniza, por ejemplo, la radio de Carabineros, la 98.1, el 98.1 es un espacio del espectro donde están los servicios, en este caso de radio. Cuando uno se conecta a Internet y habla por teléfono, utiliza bandas del espectro para poder comunicarse a través de este espectro. Y resulta ser que hubo un problema porque, en este caso, cuando se diseñan políticas públicas, las bandas pueden ser limpias o sucias. Limpias cuando no hay ninguna empresa utilizando ese espacio y se pueden diseñar tecnologías como, por ejemplo, pensar en 3G, 4G, cuando se quiso incorporar. Se vieron esas bandas, se licitaron, se entregaron a la empresa y la están usando. Y ahora se estaba pensando en el 5G. El problema es que esta banda está sucia, es decir, hay empresas que ya están hace más de 10, 15 años usando parte de esa banda. Entonces la subsecretaría apenas entró, dijo, se viene una nueva tecnología, que el 5G, supuestamente mejor velocidad, mejor acceso, estamos hablando de vehículos autónomos, telemedicina, toda la conectividad de dispositivos, y resulta que tenemos que licitar esa banda, pero hay empresas que están utilizando o subutilizando ese espectro. Entonces no tomó mejor decisión, según la subsecretaría, de congelar el despliegue de redes y solicitar que se retiraran y que sacaran a los clientes que estaban en esa banda hacia otra banda. Pero en términos simples, eso no es sencillo porque se utiliza tecnología. Ya, es que quiero ir a los efectos de congelar esa banda, ese es el término correcto. Sí. El punto es, primero, esas empresas lo estaban utilizando, más allá de si de manera eficiente o no, ¿estaban en su derecho de usarla? Mira, lo que pasa es que aquí en Chile todo el espectro, para poder ser utilizado, tiene que pasar por una autorización de la subsecretaría. Y eso ya sucedió, es decir, se hicieron concursos públicos, licitaciones, y se entregaron hace 10, 15 años esas licitaciones. Y según la ley, tienen un derecho para usar y explotar ese espectro. ¿Y ese derecho esas empresas lo tenían? Sí, y lo que pasa es que se estableció, y eso es real, que el espectro es un bien nacional de uso público, es decir, de todos los chilenos. Pero no da lo mismo cuál es la banda que tú tienes. Es decir, si tú quieres desplegar una tecnología, es muy diferente colocarla en una tecnología o en otra. Y es por eso que cuando las empresas estaban desplegando sus tecnologías y ya estaban pensando en avanzar con sus clientes, que llegue la autoridad y te desplace significa un perjuicio y también una incertidumbre jurídica porque desarrollas, invierte y ahora ya te cambian y por tanto tienes que hacer todo de nuevo. Sí, es que antes de ir a las consecuencias quería antes aclarar primero eso. Estas empresas estaban utilizando ese derecho porque así lo habían hecho y habían participado en todos los procesos para poder utilizarla. El punto es que después hay un cuestionamiento a la eficiencia. Sí. ¿Cuál es ese cuestionamiento? Justamente sucedió de que la subsecretaría verificó que esa banda estaba usando para una tecnología antigua que tenía muy pocos clientes, y la autoridad congeló con el argumento del uso eficiente del espectro. Aquí hay un problema de raíz, porque según la Ley General de Telecomunicaciones, si la autoridad, en este caso la Subtel, cree que hay un uso ineficiente, tiene herramientas como para sancionar. Se inicia un cargo, después el ministro de Transporte y Telecomunicaciones actúa como juez, hay una sentencia y se sanciona. Pero aquí nada de eso hubo. Llegó la autoridad administrativa y tomó la decisión de sacarlo sin que hubiera un procedimiento de por medio. Entonces ese es uno de los primeros cuestionamientos. O sea, en su opinión, primero se debió haber intentado corregir aquellos cuestionamientos que habían respecto al uso que se estaba... la subsecretaría tiene atribuciones de fiscalización y regulatoriamente para sancionar, aplicar los cargos que se denomina y después sancionar al ministro, pero aquí
Nada de eso sucedió, llegaron las nuevas autoridades y además es un hecho inédito porque en actos anteriores había pasado de que habían otras empresas usando en forma ineficiente el espectro y habían sido sancionadas con un procedimiento regular. Entonces, las empresas lo que reclaman, primero, es lo irregular del hecho. Segundo, el hecho de que no hay un plan de por qué lo hizo. Es decir, cuando se incorpora una nueva tecnología, existe una planificación de políticas públicas, se determinan las normas técnicas, se determina cuál va a ser el uso, y hoy día la autoridad nos ha dicho para qué lo va a hacer, de qué forma. Y solo otro dato más, está pensando en el 5G y según la UIT, que es un organismo internacional que Chile está suscrito, el próximo año se va a definir cuál es la banda. Y por tanto aquí hay una apuesta anticipada de la autoridad en determinadas bandas, entonces eso genera incertidumbre para los inversionistas, para las empresas e incluso la misma competencia, porque en definitiva, ¿quién vaya a entrar? Imagínate una nueva empresa, como está judicializado, no va a querer invertir hasta que no se resuelva. Ahora, lo que acusa también la autoridad actual de la Subtel es que supuestamente habrían presiones de estas grandes empresas que estarían ejerciendo lobby. Para, claro, intentar que no se altere la situación como estaba hasta ahora. A mí me parece bastante curiosa esa frase, porque primero estamos hablando de un mercado regulado y la autoridad es el regulador. Entonces es natural que las empresas permanentemente hacen lobby, es decir, siempre van a estar buscando su legítimo interés y es rol de la autoridad escucharlo, conversar y resolver en base a eso. Entonces, además la subsecretaria viene del mundo de las telecomunicaciones, según lo que menciona, trabajó en el extranjero, entonces ella más que nadie sabe que esto es real. Entonces, que se vea sorprendida por un lobby me parece curioso, es decir, a lo mejor pensaba que eso no ocurría en Chile, pero eso ocurre, además, nos tocó cuando éramos subsecretarios. Eso, quería ir a eso, pero además la presión debe venir seguramente, si es que existe, tanto tal vez de las empresas que se ven perjudicadas con esto, como también de las que eventualmente se podrían ver beneficiadas con este cambio. De hecho, las últimas noticias mencionan que las empresas que se podrían beneficiar son las que han hecho más lobby, entonces hay una... Yo creo que aquí existe un legítimo interés de las empresas, pero la autoridad tiene que velar también por el desarrollo tecnológico, es decir, no tan solo ver el caso concreto, sino que pensar en planificación de mediano o largo plazo, y su decisión, lo que está haciendo con la judicialización, es congelar doblemente, es decir, no tan solo un congelamiento del espectro, sino que congelar los avances de la tecnología de Chile. Solo para recordar, Chile hoy día es el país mejor preparado para la tecnología 5G. Somos el país mejor conectado de Latinoamérica, pero con esta decisión lo que sucede es que en definitiva, en vez de estar el año 2020, como el gobierno prometió tener esta tecnología licitada, resulta ser que se va a demorar la judicialización y vamos a estar muy atrasados en comparación a otros países. Y lo que debería haber hecho la subsecretaria es ver primero, analizar la situación jurídica, saber si ella tiene las atribuciones para llegar y tomar una decisión administrativa de esa envergadura, conversar, revisar, sacar las normas técnicas y finalmente haber tomado decisión, no a la inversa. Claro. Ahora, para quienes nos están viendo y tratan también de entender de qué se trata este tema que es muy técnico y en medio de toda esta pugna que involucra lobby, judicialización, ¿de qué manera el usuario, el que utiliza un teléfono, se puede ver perjudicado? ¿Qué consecuencias puede tener? Mira, el congelamiento, tal como te decía, produce una judicialización. Significa que hay un recurso de protección inédito que se presentó contra el Estado. Y lo que pasa es que la empresa al final dicen, mira, yo no voy a invertir más en el país porque mientras no se resuelva la incertidumbre no voy a hacer inversiones. Entonces, ¿un poco también de chantaje? No, porque en definitiva hoy día las empresas lo que hacen es buscar siempre cada vez más clientes. Pero si hay dudas respecto al uso de la banda, que es un bien esencial, no tiene certidumbre respecto a si sigue invirtiendo, porque si lo hace después te pueden retrotraer todo. Entonces, ¿a quiénes afectan? Van a afectar a las personas que están en zonas de bajo ingreso, en zonas rojas que se denomina, en zonas rurales o muy extremas, porque las empresas van a decir, prefiero seguir invirtiendo en zonas rentables, en las zonas altas de Santiago, pero no voy a invertir en las zonas más rurales porque en definitiva no hay seguridad, no hay certeza y el problema al final es que perjudica también la visión que tiene en el extranjero de Chile. Chile siempre había sido considerado un país serio, tranquilo, que incluso si uno ve, han pasado distintos gobiernos y las políticas públicas siempre han sido de mediano a largo plazo, pero resulta que hoy día con este acto afectó la credibilidad de Chile,
está en cuestionamiento en la Corte Suprema, en este caso a través de un recurso de protección, en la Corte de Apelaciones, pasará a la Suprema. Entonces eso significa al final que las personas que están aspirando a tener mejor tecnología, a pensar en el 5G, se va a retrasar muchos años. ¿Qué pasa con el otro tema? Porque Sí. entiendo que este es solamente uno. Ahí Sí. ya estábamos hablando de un espectro. Sí. ¿Qué pasa con la banda 700? Sí, resultó que paralelamente, y justo coincidió, entonces se le denominó la semana terrible de las telecomunicaciones, hubo un cuestionamiento, es decir, mira, tal como decíamos que se había congelado esta banda, hace el año 2013, 2014, durante la primera administración del presidente Piñera, se licitó una banda que se llama la banda 700 y se la adjudicaron 3 grandes empresas, Entel, Movistar y Claro. Y resultó que Conadecus, que es un organismo que está buscando el beneficio de los consumidores, presentó un reclamo porque supuestamente estas empresas no podían ganarse ese concurso por un tema técnico, porque se señala que por un tema de concentración de espectro, una empresa no podía tener más que un cierto límite para efecto de que otras empresas entren a Chile. Sucedió que la autoridad en ese entonces, estamos hablando del primer gobierno, lo autorizó. Trabajó con la Fiscalía Nacional Económica, nosotros como continuadores continuamos con el proyecto, se adjudicó, pero lamentablemente Conadecus presentó un reclamo al Tribunal de Libre Competencia, se lo rechazaron, presentó el reclamo ante la Corte Suprema y la Corte Suprema actualmente, después de 4 años de discusión, validó lo que decía Conadecus y lo que planteó son 2 alternativas. Respecto a la banda 700, le dijo a las empresas, como tienen más de un límite, tienen que devolver ese exceso de espectro. Y por otro lado está la discusión respecto de cuánto es el límite que deberían tener las empresas para poder operar en Chile y sobre todo considerando el alto consumo de datos y la proyección de 5G. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que la Corte ordenó 2 alternativas a la Subtel. Por un lado, exigirle la devolución del espectro o hacer una consulta al Tribunal de la Libre Competencia para saber si hay exceso. El problema es que la autoridad no ha dicho nada respecto a qué es lo que va a hacer. Es decir, hoy día no hay certeza tampoco de cómo va a cumplir ese fallo y podría afectar a usuarios porque si quitan bandas, los usuarios que están en ese sistema podrían verse empeoradas sus comunicaciones o hay localidades que podrían no tener ya más servicio. Perfecto, bueno. Es un tema árido, difícil de comprender, pero lo interesante es que se dieron de manera paralela, con procesos judiciales de por medio, pero todavía hay etapas que están en desarrollo. Por lo tanto, es importante estar atentos a lo que está pasando y conocer las distintas versiones que hay al respecto. Sí, y mire, y solo un último detalle, porque es muy relevante. Cuando el gobierno de Sebastián Piñera asumió, prometió 2 cosas. Que iba a haber 5G para el año 2020 y que se iban a duplicar las inversiones de telecomunicaciones de aquí en los 4 años en comparación con los 4. Yo lo digo con mucha responsabilidad. No va a haber ninguna duplicación, es decir, las inversiones van a bajar y tampoco va a estar preparado el 5G. Y vuelvo a repetir, todo surge por una decisión administrativa que yo siento que, yo también de profesión soy abogado y por tanto menciono de que lo hizo equivocadamente. Probablemente el fondo estoy de acuerdo, pero en la forma y sobre todo en un mercado regulado es muy relevante porque el mercado de telecomunicaciones es el mercado más amplio de servicios y solamente hay que mirarlo comparado con otros países. En otros países sucede exactamente como Chile, pero lo han resuelto de otras formas. Han asignado otro espectro, están analizando quiénes están para exigirle ciertas contraprestaciones, pero aquí la autoridad, yo siento que en su ánimo de hacer rápido y de proteger las cosas, también a los consumidores, porque el argumento que se ha dado desde la Subtel es primero que tiene la facultad para controlar y administrar el espectro como un bien nacional de uso público que es de todos los chilenos y en general es el argumento de defensa a los consumidores lo que se ha dado como principal argumento para tomar esta determinación. El problema es que hoy día el 100% de los servicios de telecomunicaciones son realizados por privados. El Estado no presta servicio. Entonces sucede que si va a licitar una banda que probablemente, imagínate que las empresas devuelvan ciertas bandas que no son buenas técnicamente. No va a haber ninguna empresa interesada en adjudicarla y por tanto no va a haber mayor desarrollo. Entonces yo creo que las decisiones siempre tienen que ser bien pensadas con una mirada de mediano a largo plazo. Es fácil decir que uno está en defensa de los usuarios, pero cuando no hay inversión,
cuando afecta la calidad de servicio, cuando viene una tecnología que no se va a poder implementar en los próximos años, al final la medida que tomó es contraproducente a favor de los usuarios. Pedro, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Muchas gracias. Y nos vamos a recordar la pregunta de este día en Vía Pública. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del presidente Piñera de un museo de la democracia? ¿Sí o no? Están las alternativas ahí en la página de Facebook de 24horas.cl para que voten. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más. Con los resultados de la pregunta que le estábamos formulando en el día de hoy, tenía que ver con este Museo de la Democracia. ¿Estás de acuerdo con la propuesta del presidente Piñera de un museo de la democracia, sí o no? Vamos a ver los resultados. Ahí están. Un 66% no está de acuerdo con esta iniciativa. Sí está de acuerdo un 34%. Vamos con 24horas.cl. El canciller asegura que Chile mantiene conversaciones con otros países para llevar a Nicolás Maduro a la Corte Penal Internacional. ¿De qué se tratan estas declaraciones de Roberto Ampuero? Bueno, está todo el detalle ahí en 24horas.cl. ¿Qué pasa con la temperatura a esta hora? Despejado, 7,1 grados. ¿Qué es lo que se espera para mañana acá en Santiago? Martes, un día primaveral, 25 grados, cielo despejado. Cambio el día miércoles, nublado, apenas 15 grados de máxima. Y escuchamos de fondo Escalera al Cielo de Led Zeppelin, porque hoy su vocalista Robert Plant cumple 70 años, 55 de ellos ligados a la música, una extensa y destacada carrera que contra todo pronóstico no terminó con la separación de la banda británica en 1980. De hecho, Plant, el dios dorado como es conocido, sigue activo y disfrutando del éxito de su último disco que salió al mercado el año pasado con muy buena crítica. Con esta melodía terminamos este Vía Pública. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches. Sometimes all of our thoughts are minuscule, and I think you can see that.